¿Qué tal? Buenas tardes, con ustedes Gerardo Villegas, una vez más en su columna favorita o no tan favorita, Pleroma Cero, para en 1-2x3 Tamaulipas. Y esta ocasión aprovecho la ocasión, como dice la canción, de hacer una breve semblanza, una memoria de Carlitos Monsiváis, quien por cierto cumplió 10 años de habernos abandonado terrestremente o terrenalmente de este mundo. Un hombre cuya educación pues fue variopinta. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, colaboró en diferentes revistas universitarias, la de Economía, una muy famosa precisamente, posteriormente en la UNAM, y curiosamente tiene paradójicamente tiene dos estudios, uno en teología, siendo él abiertamente un hombre de izquierda y ateo, y por otro lado una especie de asistencia como nomenclaturado en estudios internacionales en la Universidad de Harvard. Son datos muy ambiguos, sobre todo para un hombre, insisto, de izquierda, y que por cierto, bueno, pues comparte junto con Octavio Paz, nuestro premio Nobel, una suerte de vidas paralelas, podría denominarlo el autor latino Plutarco. Es curioso porque el barrio de Mixcoac y el barrio de Portales son digamos, dos líneas paralelas, dos puntos que se unen a través de una sola línea recta, que están exactamente a la misma altura de lo que es el centro poniente de la ciudad, es decir, eso es una zona céntrica que se aproxima un poco al poniente, efectivamente. Por un lado, Mixcoac, por ejemplo, tiene varios barrios, está compuesto por varios barrios. Está la colonia Nochebuena, está la San José Insurgentes, está las Insurgentes Mixcoac, está la Plazuela de Santo Domingo, está está colmada de lugares históricos, por supuesto. Más hacia el poniente se encuentra Alfonso XIII, una colonia que es perteneciente también al barrio de Mixcoac, Nonoalco, que era una zona terrible también, de una gran barriada, donde se resguardaban los criminales. Hacia un poco más hacia el centro está también Santo San Antonio, perdón, y San Pedro de los Pinos. Todo eso se le denomina barrio de Mixcoac, incluso yéndose hacia San Ángel, la parte que corresponde a Barranca del Muerto, esta colonia también de por allá. Y bueno, más hacia el poniente ya se cruza una avenida muy famosa que se llama Alta Tensión, que posteriormente continúa y continúa y continúa hasta llegar al Paseo de los Poetas, si mal no lo recuerdo. Y más arriba está el glorioso Olivar del Conde. Más hacia abajo, descendiendo por la ladera, como se acostumbraba a decir, viene la avenida Extremadura. Evidentemente está Revolución, primero está el anillo periférico, luego está Revolución, luego está Avenida Patriotismo, esa pequeña calle que es la línea recta de la que yo hablo, que une a Paz y une a Monsi, nada más y nada menos es que la avenida Extremadura. Posteriormente se convierte en municipio libre, que llega finalmente a Tlalpan, llega hasta Plutarco Elías Calles y llega hasta el principio de Río Churubusco. Por el otro lado también la avenida se bifurca, como diría Borges, y llega también a esa misma parte de Portales, que llega hasta Tlalpan, que es la avenida Zapata, que tiene una salida también más hacia periférico, si mal no lo, perdón, hacia Churubusco también, si no mal no lo recuerdo. Eran ambas colonias, digamos, contiguas, barrios sobre todo llenos de colonias interiores, evidentemente con diferentes idiosincrasias. La de la ciudad de Mixcoac era un poco más acaudalada en cierto punto. Portales también, esa es una parte más bien populachera, aunque también, insisto, la parte de Mixcoac tiene su parte lúgubre y oscura. Está ahí el Callejón del Diablo, por ejemplo. Entonces la idea de Paz y Fuentes prácticamente eran personas que vivieron sus infancias
en lugares muy, muy disímiles, ¿no? Tanto de la clase social también, pero como también esto representó una diferencia entre sus escrituras. El caso es que Monsiváis fue un hombre que cultivó un talento muy, muy particular para su propio pensamiento, es decir, él crea una idea de México muy semejante a lo que originalmente se intentó hacer como lo que era la idea de la América. Monsiváis trató de construir un México a partir de su cultura popular, lo cual fue un gran acierto porque él fue un gran impulsor de todo ello, de esas incluso movimientos minoritarios como por ejemplo el socialismo, los partidos comunistas, la lucha de los sectores del lésbico gay, también él estuvo involucrado en ello. El caso es que bueno, fue un hombre apasionado de la cultura popular, un hombre cuyo tesón y cuya inteligencia logró atraparnos a más de uno en sus propias crónicas, en sus propios libros, y también inclusive fue a llegar un personaje de cine. Él aparece, quizás su aparición más emblemática sea en Los Caifanes de Santa Claus, aunque también aparece en Tajimara de Juan José Burrola, en Este pueblo no hay ladrones también, y publicaba prácticamente en todas las revistas, en todos los suplementos de literatura que existieron en México, que se hayan considerados serios, tenían prácticamente la tinta de Monsi. Él tenía la columna memorable Por mi madre bohemios en La Jornada, escribió en el Novedades, en El Día, en el Excelsior, en el 1+1, en El Proceso, en la revista Siempre, que por cierto era de los Pajes Yergo, de una rémora crítica también, pero muy, muy, muy priista, en la revista de Lancemo Fractal, en la revista Persona, una revista gay que se llamaba Eros, creo que alguna vez participó allí, evidentemente con el grupo Nexos de Aguilar Camín en la época salinista, en Letras Libres también del gángster Krause, y en Este País, que también es de Federico Reyes Heroles, otro gángster ahí un poquito más discreto. La idea es que Monsiváis construye un mundo a partir de sus crónicas de la vida de la calle. Era un hombre al cual se le encontraba regularmente solo, compartía con Óscar Chávez esa pasión por andar prácticamente solo. Era muy difícil para por lo menos encontrarlo en la calle con un grupo de amigos. Regularmente se transportaba en taxis, la gente lo reconocía, hacía apariciones de sí mismo en una película, por ejemplo, con Lola la Trailera. La actriz Lola Chagoyán apareció ahí en una de sus películas que se llamaba La Guerrera Vengadora. Él aparecía como Carlos Monsiváis, fue personaje de cómics también, con Gis y Trino en El Santos y la Tetona Mendoza. En fin, que Monsiváis fue prácticamente un hombre cuyo apellido debió haber sido México, un hombre adorador de los gatos, un hombre que definió prácticamente, descifró las clases populares, las clases medias, las clases bajas, y sobre todo sus lenguajes. Evidentemente no fue un hombre de un solo tema, perdón, de un solo estilo literario. Cultivó el ensayo, cultivó la crónica, cultivó el despapalle también, de la fenomenología del relajo, el periodismo. Fue también premio en la Mazatlán de ensayo y del Club de Periodistas. En fin, Monsi es un personaje que está prácticamente a la altura de un cronista musical, como el caso de Chava Flores, por decirlo de una manera, pero desde el punto de vista intelectual, como un Gabriel Vargas, ilustrador de la familia Burrón, alguien que podía definir precisamente lo chilango en ese sentido, en ese aglutinamiento también de subculturas y culturas de provincia que llegaban a la Ciudad de México para crear una suerte de Mexican melting pot, es decir, un crisol mexicano, el cual pues él tuvo la visión de verlo, de contemplarlo, de explicarlo, de redactarlo y posteriormente de coleccionarlo, porque el propio Monsi en sí mismo pues dejó una colección maravillosa que se puede consultar periodo tras periodo en el Museo del Estanquillo, donde las colecciones que se exhiben en ese excelente museo pertenecieron
al gran Monsiváis. En ese sentido, son 10 años en los que no hemos sabido mucho de broncas obreras, el discurso se ha cambiado, se han dirimido más las guerras ideológicas ahora a través del Twitter y Facebook que en la misma confrontación real, y algo que dejó mucho el legado entre Paz y Fuentes fue precisamente esos encuentros intelectuales, esas polémicas que se dirimían en los suplementos, que se dirimían en las revistas culturales, en las columnas, incluso en alguna que otra intervención televisiva, donde realmente debería estar la discusión. Es decir, es una discusión mucho más tradicional, y bueno, queda recordar precisamente que una vez Octavio Paz sostuvo que Monsiváis no era un hombre de ideas, sino que era un hombre de ocurrencias. Esa misma denostación fue precisamente adoptada por la derecha actualmente para tildar, por ejemplo, al presidente López Obrador, quien por cierto fue un hombre cercano a Monsiváis, por supuesto, y su única herencia ahora se apellida Jesús Ramírez Cuevas. Se utiliza ese término de ocurrencia de una manera peyorativa, aunque en realidad pues no hay ningún hombre del pensamiento reaccionario, sobre todo un Enrique Krause, que fue descubierto pagando bots en la granja llamada Operación Berlín, y actualmente sus redes sociales como amigo del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, etc. No hay absolutamente ningún hombre de la derecha que le llegue a los talones siquiera a la sombra de Monsiváis, es decir, ni a una garra de alguno de sus gatos. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado un poco de este pequeño breviario. De Monsiváis se pueden decir muchísimas cosas. Era la ajonjolí de todos los moles. A veces caía bien, a veces caía mal. Había una revista muy mala que se llamaba La Mosca, que decía, cuyo eslogan precisamente para ganar adeptos era: en esta revista no escribe Carlos Monsiváis, lo cual yo creo que definitivamente ahora para Monsi pues habría sido una mancha muy sucia en su haber, porque finalmente era una revista que se fue a la basura, que se tiró al caño, o se usó como papel de baño. La Mosca en la pared se llamaba. Pero también Monsi tuvo sus momentos de coqueteo con el poder. Recordemos también que se llevaba de piquete de ombligo con Carlos Salinas de Gortari, lo cual, bueno, pues hace pensar que los hombres de la inteligencia y de la izquierda pues también de pronto pueden abrir un poco su mente y, bueno, pues ver más o menos cómo está el ambiente del centro derecha, del centro o de la derecha o de la extrema derecha, ¿no? Porque probablemente alguna vez Aguilar Camín o el propio Krause se sintieron de izquierda. El propio Felipe Calderón ha dicho que era admirador de Oscar Chávez, lo cual es uno de los grandes chistes de la historia. Y bueno, si algo dejó Monsiváis también fue un gran hueco que probablemente pudo haber llenado el querido, o no llenado, sino emulado el querido Sergio González Rodríguez, que también descansa en paz, sino que dejó un lugar muy particular en la cultura que no se ha podido volver a repetir. Es un hombre irrepetible, es un hombre irreemplazable y sobre todo un hombre fundamental para entender qué es México y, como yo digo, su melting pot, es decir, su crisol cultural. Con ustedes, para 1, 2, 3, Gerardo Villegas.